Hola compañeros y profesora, en esta oportunidad, voy a desarrollar el tema de derecho de asilo, eh, los convenios americanos que tratan el tema de asilos. Voy a conversar sobre la protección de las víctimas o el asilo como protector de vida y de víctimas de temas como esclavitud, trata de personas. Pero en esta oportunidad vamos a iniciar hablando de qué es el asilo. Eh, es un lugar de protección, de amparo, eh, que concede a un extranjero que ha sido o que lo ha solicitado por temas políticos, por persecución. Es un derecho consagrado, un derecho humano fundamental en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desarrolló una Convención de Ginebra de 1951, específicamente en el protocolo de Nueva York, perdón, de 1967, eh, donde se trata el tema de asilo para preservar la vida, para darle una oportunidad a aquellas personas que están siendo perseguidos por tema de raza, de religión, político en otros países, y de esta forma eh, poder garantizarle una, una nueva oportunidad de empezar de cero en un país. Pero es muy importante porque, como bien lo mencioné en la Convención de Ginebra, en el protocolo de Nueva York, también se habla del concepto de refugio. Y es muy común que a veces tendamos a confundir, bueno, un refugiado es lo mismo que una persona que pide asilo. Bueno, en esta oportunidad vamos a diferenciarlos. El asilo se solicita físicamente dentro del país donde se quiere solicitar el asilo. Es decir, la persona cuando solicita asilo ya se encuentra en el país donde desea residir. La solicitud de asilo se evalúa caso por caso, dependiendo de las pruebas que presenta la persona solicitante y de la legislación interna de cada país. Eso es muy importante. Y una persona, una vez se le conceda el asilo, se convierte en asilada. En esta oportunidad, perdón, ahora en el caso de refugio, se solicita desde el extranjero. Normalmente todo el protocolo de solicitud se hace por medio de agencias internacionales o de organizaciones no gubernamentales, en este caso como ACNUR. Eh, la condición de la persona ya es considerada refugiada antes de su llegada a este país. Esa es como digamos la diferencia más sobresaliente, porque una persona que solicita asilo lo hace desde el propio país y un refugiado lo hace ya desde afuera. Es decir, llega con la condición de refugiado a dicho país ya. En, en nuestro país, específicamente en la Ley Orgánica sobre Refugiados, Refugiadas y Asilados o Asiladas, en el título 1, específicamente en el artículo 2, que son principios fundamentales, establece que toda persona puede solicitar asilo en la República Bolivariana de Venezuela, así como en sus misiones diplomáticas, navíos de guerra, militares en el exterior, cuando sean perseguidos por motivos políticos o en las condiciones establecidas por la ley. Y, y también dice o estipula, ninguna persona solicitante de refugio o de asilo será rechazada o sujeta a medida alguna que obligue a retornar al territorio donde su vida, integridad física o su libertad está en riesgo a causa de motivos mencionados antes en esta ley. Estos son como digamos las disposiciones generales de la ley donde Venezuela le da, garantiza, ya sea el refugiado o el asilado, la oportunidad de iniciar en nuestro país una nueva vida, digámoslo así. Bien, continuamos y en esta oportunidad un punto muy interesante del tema del asilo, que es el asilo diplomático y el asilo territorial. Bien, el asilo diplomático, como bien lo podemos leer en la presentación, es una prerrogativa
que tienen la sede diplomática, es decir, un beneficio, pero aparte de beneficio es un mecanismo de protección basado en la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, que impide a las autoridades del país receptor que puedan ingresar para detener a la persona asilada. Nosotros en el año 2024, luego de las elecciones presidenciales, pudimos ser testigos todos de cómo la sede argentina dio asilo diplomático a varios políticos venezolanos. Es un tema bastante destacado y muy reciente además. Y bueno, el asilo territorial es la protección que un Estado da a personas extranjeras que se encuentran en su territorio y que están siendo perseguidos por carácter político, ideológico, racial y que ponen en peligro su vida. Bueno, vamos a hablar ahora de las convenciones americanas, ya casi concluyendo el tema, y sobre el asilo, pero específicamente estas convenciones americanas establecen normas y principios para la protección de personas perseguidas por temas políticos y lo antes mencionados. Y se refiere principalmente a las convenciones sobre asilo diplomático y asilo territorial, ambas adoptadas en Caracas en el año de 1954. Bien, ¿qué establecía la Convención sobre el asilo diplomático? Y hay varios puntos. Primero, asilo en sedes diplomáticas, es decir, que permite que los estados concedan asilos en sus embajadas, consulados, cuando son perseguidos políticos o está en riesgo la vida de las personas o de aquella persona que solicita asilo. Urgencias y salvoconducto. El asilo concede en caso de urgencia y por el tiempo necesario para que la persona asilada salga del país, lo haga con garantías, con salvoconducto. Y hablando de garantías, también existen los traslados y las garantías. Y el Estado asilante tiene derecho a trasladar al asilado a territorio extranjero y el territorio territorial debe conceder los salvoconductos y garantías de seguridad. Hay un caso muy importante en nuestro país, por supuesto, también referente a las elecciones del año pasado, donde también se le concedió salvoconducto al entonces candidato presidencial, Edmundo González. En cuanto a las convenciones de asilo territorial, establece que permite que los estados concedan asilo a su territorio a personas perseguidas por delitos políticos. Principio de no discriminación, o sea, nadie puede ser discriminado porque solicite asilo por temas de políticos o de raza o de religión, no existe el tema de discriminación o no debería darse. Y ningún Estado está obligado a entregar a una persona perseguida por motivos políticos, ninguno. Y en resumen, bueno, las convenciones americanas sobre el derecho a asilo buscan proteger a las personas perseguidas, estableciendo normas para la concesión y respeto del asilo. Bueno, vamos a concluir entonces el tema del asilo con un punto bastante sensible, que es el tema de cómo darle protección a las víctimas de esclavitud, de trata de personas. Y es que realmente cuando se toca el tema de esclavitud pensaríamos que ya es un tema que quedó en la historia y que no se presenta, pero realmente la realidad es otra. En actual hay muchos casos de esclavitud moderna, como por lo menos ejemplos, matrimonios forzados. Más o menos 14.2 millones de niñas son obligadas a cada año a contraer matrimonio. Esto según el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. El tema de trata de personas que ha aumentado considerablemente, sobre todo por el auge de la migración, que además este fenómeno migratorio coloca a las personas en condición de vulnerabilidad y de querer o ver un salvavidas en las personas que le ofrecen un futuro mejor. Entonces, principalmente protección a la víctima sería el acceso a la justicia. Las víctimas de esclavitud tienen derechos y recursos legales para denunciar los abusos, para buscar ayuda, asistencia y protección. Los estados están en obligación de brindar protección y apoyo a las víctimas, incluyendo albergues, atención médica, la prevención
que por supuesto se basa en las medidas que tomen los gobiernos para poder alertar, para poder educar, para poder hablar de temas incómodos, para que las personas estén alerta. Aplicación de la ley. Esto es uno de los puntos más importantes porque siempre la víctima siente que no es suficiente, digamos, el peso de la ley contra la persona que atacó. Cooperación internacional. Esto, los estados deben cooperar entre sí para investigar y enjuiciar los casos transnacionales de esclavitud, de trata, de matrimonios forzados y por supuesto importante el intercambio, perdón, de información. Yo recuerdo que en zona de frontera para los años de 2018, 2019, que fue el auge de la migración en su máxima expresión, muchas organizaciones no gubernamentales daban este tipo de atención y de protección a las víctimas antes de entrar a territorio colombiano. Establecían parámetros de charlas de educación, kits, ayuda, atención de salud gratuita, baños públicos, todo esto que aparece en simple, pero que una persona que esté, eh, por decirlo así, interesado en otra para el trata de personas, pues minimizan las posibilidades. Bien, compañero y profesora, bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero haya sido muy útil mi intervención.